Hola, soy Iván Carrillo, bienvenido a Los Observadores, el espacio para compartir lo sorprendente que hay en el mundo. Una pregunta recurrente en el ámbito familiar y social es cómo educar a los niños con autocontrol y honestidad en una realidad compleja y moralmente ambigua. Vamos a platicar con la neuropsicóloga Alicia Vélez, quien nos habla de cómo educar las emociones morales para que el individuo viva con un mejor conocimiento de sí mismo y de cómo actuar en sociedad. Esto es Los Observadores. Alicia, bienvenida a Los Observadores. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Vamos a hablar de un tema que a mí en lo personal me emociona, me parece fascinante, pero tiene sus complicaciones para ser explicado. Claro, pues, y además empiezas diciendo me emociona. Que me emociona, exactamente. Vamos a hablar de emociones, pero de emociones morales. Así es. Es decir, que ya involucra dos términos. Para adentrarnos en él, comencemos por decir qué son las emociones, cómo entendemos este término. Bien, las emociones básicamente son las motivaciones internas que tenemos para hacer algo, ¿no? Son una serie de experiencias que tenemos que nos permiten ser lo que somos, sentir lo que sentimos y experimentar lo que experimentamos con respecto a nuestra vida diaria. Desde que nacemos, todos somos capaces de sentir alegría, tristeza, enojo, miedo, vergüenza, ¿no? Casi siempre son cosas que nos ocurren por las experiencias cotidianas, ¿no? Entonces, lo que vamos haciendo durante el desarrollo es ir entendiendo estas emociones para saber que después una emoción se puede volver un estado emocional o un estado que perdure un poco más a través del tiempo. Entonces, digamos, si nos pusiéramos en el terreno de la informática, ese paquete, ese software primero que traemos es miedo, alegría y se van a ir sofisticando conforme crecemos y vamos teniendo aprendizaje del mundo y nuestro cerebro se va desarrollando, así es. Exacto. Y entonces llegamos a esta otra parte que comenzamos a llamar emociones morales. Exacto. ¿Qué quiere decir el concepto? ¿En qué momento estas dos palabras tan poderosas se unen? El primer punto es entender lo que es la moral. La moral se utiliza en ámbitos como la religión, como la política, como los gobiernos en términos generales, ¿no? Sin embargo, las connotaciones pues, van a variar de acuerdo a los intereses, ¿no? A nivel general, y me parece que aplicable en todos los ámbitos, pues la moral es definir lo que está bien y lo que está mal en términos prácticos, ¿no? ¿Qué juzga un grupo, una sociedad o incluso toda la humanidad de lo que está bien y de lo que está mal en función de lo que nos conviene y lo que no nos conviene como especie? ¿Existe una primera noción, digamos, una noción inherente o biológica al ser humano del bien y del mal? ¿O es algo que viene después? Sí, pues parece ser que sí existen estas bases biológicas de la posibilidad que nosotros tenemos potencialmente de desarrollar esta habilidad. En primera, tenemos que experimentar estas emociones básicas para después saber que otros que se parecen a nosotros son capaces también de experimentarla. Por ejemplo, tristeza. Si yo estoy triste, sé que otra persona que es semejante a mí puede tener tristeza y ahí es cuando empieza a surgir la moralidad, ¿no? Porque entonces yo puedo interpretar la conducta y las acciones de otros basándose en que cada quien tiene sus propias motivaciones, ¿no? Y las vamos entendiendo. Entonces, me estaría diciendo que la empatía, que es esta capacidad que tenemos los seres humanos de ponernos en los zapatos del otro, como se dice coloquialmente, es en realidad el resorte fundamental de la moral. Sí, yo creo que la empatía ha sido de las emociones morales más estudiadas porque, por supuesto, que llaman más la atención, ya que gracias a la empatía es que existen seres humanos extraordinarios que son capaces de ayudar a otros, ¿no? O de ponerse justamente en el lugar del otro para aminorar sus penas, su sufrimiento o acrecentar sus alegrías y sus estados de bienestar. Entonces, sí, la empatía biológicamente la experimentamos también desde que nacemos, porque un niño antes de entender que otro está sufriendo, simplemente lo sabe porque lo ve, porque lo percibe y trata de cubrir ese sufrimiento del otro niño aunque no esté entendiendo que lo que está sintiendo es empatía, ¿no?
Regresemos a emociones morales. Entonces, me decías, comienza el desarrollo, empezamos a tener este aprendizaje del mundo, también se nos inculcan valores, viene la educación, vienen las experiencias de vida. ¿Y qué configura esto en nuestra cabeza y en nuestro comportamiento? Imagínate que las emociones son como una gran bola de plastilina, ¿no? Y la educación, la cultura, la formación dentro de la familia lo que hace es ir moldeando cómo es que estas emociones se van regulando, se van conociendo y se van experimentando, ¿no? Es decir, que a un niño se le va explicando poco a poco qué es la tristeza, qué es la empatía, qué es el sufrimiento del otro, para que después pueda utilizar toda esta información con un fin o con una utilidad que esté dirigida hacia los otros, ¿no? Hacia conductas o comportamientos que ayuden a, no sé, a un bien común, por ejemplo, o a evitar el daño también, ¿no? ¿Cómo es el proceso? Tú Claro. en tu laboratorio, ¿cómo son capaces de detectar esta evolución, este desarrollo, este asentamiento de las emociones morales? Claro, pues históricamente lo que no es tangible como que es fácil difícil de creer, ¿no? Exactamente. Entonces, efectivamente, las emociones mucho tiempo como que se anularon. Entonces, Se obviaban, ¿no? se obviaban o se desconocía que era que tenían un fundamento biológico, ¿no? Como si fueran entes ahí medio que no pudieran materializarse en nuestra masa cerebral, ¿no? Entonces, se han desarrollado muchos métodos, por ejemplo, la exposición de imágenes, ¿no? Imágenes que simulen situaciones de la vida real para saber cómo es que reacciona un cerebro mientras se hace un escaneo o un registro de cómo está en ese momento ese cerebro respondiendo. Por ejemplo, con la tomografía o con la resonancia o con la actividad eléctrica Déjame cerebral. ver si entiendo. Por ejemplo, para ver la reacción moral que puede tener una persona, un personaje, digamos yo, voy a tu laboratorio, soy monitoreado con todas estas técnicas de neuroimagen que existen en la actualidad y tú puede ser que me proyectes, como decías, fotografías o situaciones de película que son una forma de realidad virtual donde sucede un acto inmoral. Inmoral O moral o neutro. Exacto. Y entonces, a partir de eso, ustedes empiezan a detectar, digamos, este espectro moral con el que yo vivo. Supongamos, si veo una escena de un asesinato, se esperaría que mi reacción sea de miedo o de rechazo, etcétera. Exacto. Y lo mismo con una positiva, una alegría, etcétera. ¿Es más o menos esta la metodología? Exactamente. Afortunadamente, hay métodos que nos permiten estudiar el cerebro sin que la persona tenga que necesariamente emitir un juicio, que esa es otra parte donde yo le puedo preguntar qué opinas o qué consideras acerca de lo que estás viendo. Sin embargo, una parte más genuina y más espontánea y más sensible es cuando le ponemos imágenes y el sujeto solamente tiene que observarlas. Es tan maravilloso el cerebro que responde automáticamente antes de que yo voluntariamente ya sepa lo que estoy viendo, mirando, ¿no? Porque las reacciones de nuestro cerebro son en cuestiones de milisegundos, que se escapan rápidamente. Mucho más rápidas que lo que podría estar diciendo mi razonamiento, que me imagino ya tiene un filtro moral, ¿no? Exacto, exacto. Yo podría estar frenando mi emoción, pero esta técnica de detección no es engañada. Exacto, es como si yo cuando lo verbalizo, ya lo estoy acomodando, ya lo estoy poniendo bonito, ya lo estoy elaborando, pero mi cerebro a lo mejor tuvo la espontaneidad de puramente evaluar lo que vi antes de yo decir, no, bueno, no está tan mal, ¿no? Como solemos a veces evaluar y juzgar las cosas. A veces por protección. Claro. Mismo. Y hablando de eso, ante una realidad compleja, ante una realidad difícil, en situación de seguridad o en situación de violencia como la que vivimos en México, sobre todo focalizado a veces en cierta zona, pero generalizado a través de las noticias. A ti como neuropsicóloga, ¿qué te lleva a pensar en relación a emociones morales? A pesar de que vemos recurrentemente noticias de terribles cosas como asesinatos, como secuestros, como violaciones, maltrato infantil, maltrato a los animales, etcétera, pues la gente parece ser que como no lo vive tan de cerca se está desensibilizando porque no le toca a él. Sin embargo, pues parecería que es contradictorio lo que acabo de decir, ¿no? Porque yo no necesito vivirlo en carne propia para poder saber que el otro pues la pasó mal, está sufriendo o se cometió un acto de injusticia a su persona.
Entonces me parece que está habiendo como una excesiva exposición a estas cosas, de tal manera que ya es tan común, que vamos perdiendo esta sensibilidad, ¿no? Esta empatía, esta capacidad de empatizar. Y entonces mi siguiente pregunta es, en esta realidad, como la definí, compleja, pero también moralmente ambigua y con una dificultad a veces para discernir entre lo que está bien y está mal, ¿cuáles son las recomendaciones desde la neuropsicología para educar a los niños, para ayudarlos a entrenar esta empatía y ayudarlos a entrenar estas emociones morales? Sí, el aspecto de la vivencia emocional de cualquier individuo es fundamental. Es decir, que la salud mental de la mayoría de las personas depende mucho de cómo experimentemos emocionalmente nuestra vida, ¿no? Entonces, básicamente, tú lo acabas de mencionar, cómo se debe de educar, pues es muy complejo definirlo porque a veces los propios papás no saben cómo educar en una cuestión de rectitud, de valores universales, más que entrar como en cuestiones religiosas o legales, pues deberíamos de retomar lo que son los valores universales porque de ahí surge la comprensión de los derechos y de las obligaciones que tenemos todos como seres humanos, ¿no? Entonces, regresar a lo que es la libertad, lo que es la justicia, lo que es la equidad, lo que es el respeto, etcétera, pues es base fundamental para que los niños entiendan que todo tiene un porqué, ¿no? Explicar el por qué se experimentan determinadas emociones que pueden ser normales y naturales, pero lo que hacemos con nuestras emociones es lo que a veces se distorsiona mucho. Solemos ser muy duros cuando le pedimos a alguien que no se enoje o que no llore porque está triste, ¿no? Porque pensamos que eso es como un desborde emocional o no sabemos qué hacer a veces con una persona que está enojada o está triste. Si nosotros aprendemos a vivir con lo que somos, con esa naturaleza y aprender a regular lo que hacemos con lo que sentimos, es todavía más fácil y efectivamente profesores, padres de familia, cuidadores de los niños en etapas muy tempranas, que realmente si en las etapas tempranas no se aprenden correctamente estos buenos hábitos de salud emocional, pues después se van distorsionando y entonces ya cuando somos adultos tenemos que reelaborar y reentrenar sobre muchos años de una manera como un poco torcida a veces de lo que son nuestras propias emociones. Dale un consejo a toda la gente que nos está escuchando. ¿Cuál es el primer paso que deben de hacer para entrar en esta dinámica de autoconocimiento? Pues no evadir lo que sentimos, no tratar de minimizar las cosas. Si tu hijo llega con una goma que no es suya, pues de entrada no aceptar, no permitir, no tolerar este tipo de comportamientos y permitir experimentar sanamente las emociones, pero también enseñarle a los niños a regularlas, ¿no? A controlar lo que se hace, porque no podemos controlar a veces lo que sentimos, pero sí podemos controlar lo que hacemos con lo que sentimos. Pues a mí me parece que esa es una conclusión valiosísima a esta plática con Alicia, controlar lo que hacemos con las emociones. Alicia, yo te agradezco muchísimo tu presencia aquí en Observadores. Al contrario, Iván, muchas gracias por la invitación. Observadores, el espacio para compartir lo sorprendente que hay en el mundo.